Doctor, me operaron de la próstata hace 3 años y sigo levantándome por la noche, sigo con el chorro flojo, sigo con los mismos síntomas. Esto me lo dicen más pacientes de los que te imaginas y es una situación frustrante, pero tiene explicación y sobre todo tiene solución. Soy el doctor Fernando Gómez Sancha, llevo 32 años en urología y he realizado más de 10.000 enucleaciones prostáticas con láser. Una parte importante de mi práctica son precisamente estos casos, pacientes que ya fueron operados y el resultado no fue el esperado o empeoró con el paso del tiempo. ¿Por qué fracasa una cirugía de próstata? La causa más frecuente, con mucha diferencia, es la resección incompleta del adenoma prostático. No se retiró del todo el tejido obstructivo, que además es un tejido que crece y por lo tanto con el tiempo, cuando se dejan restos, va a crecer y va a volver a obstruir la salida de la orina. La técnica más utilizada durante décadas ha sido la resección transuretral de próstata, que funciona raspando el tejido prostático con una asa eléctrica poco a poco desde dentro. El problema es que depende mucho de la experiencia del cirujano y del tamaño de la próstata. En próstatas grandes es muy difícil resecar todo el tejido y siempre queda un resto. Los datos lo confirman, la tasa de reintervención después de una resección transuretral puede ser del 15 o el 20% al cabo de 10 años. Eso significa que de cada 5 a 6 pacientes operados con RTU, uno va a necesitar volver al quirófano en la próxima década. Con la enucleación con láser de holmio, esta tasa de reintervención baja a menos del 2%. ¿Por qué? Porque el HOLEP no raspa, enuclea, separa todo el tejido, de manera que es como pelar una naranja. Sacamos todo el adenoma y al no quedar tejido que puede crecer, pues la uretra no se vuelve a obstruir. Pero doctor, si ya me operaron una vez, ¿se puede volver a operar? Pues sí, rotundamente sí. La reintervención mediante láser de holmio, una enucleación con láser después de una cirugía previa fallida, es perfectamente posible. Es técnicamente más complejo porque hay cicatrices en la cirugía anterior, pero con la experiencia que tenemos se puede hacer de forma segura y muy eficaz. He operado cientos de pacientes en esta situación, pacientes que venían de haberse operado mediante resección transuretral incompleta, haberse sometido a vaporización con láser verde que no había sido suficiente, incluso de cirugías abiertas previas. Pacientes de toda España y de fuera de España que habían perdido la esperanza. Y te digo una cosa, son de los pacientes más agradecidos porque llegaron pensando que no había una solución y después de la segunda intervención, bien hecha, con una enucleación completa, por fin orinan bien, por fin duermen toda la noche y por fin recuperan su calidad de vida. Pues ¿cómo saber cuándo necesitas una reintervención? Hombre, si te operaron de la próstata y sigues con un chorro flojo o intermitente, te sigues levantando por las noches, notas que la vejiga no se vacía del todo, has vuelto a necesitar tratamiento con medicamentos, lo más probable es que haya tejido residual que está volviendo a obstruir. Una ecografía y una flujometría le dan a tu urólogo toda la información necesaria para valorar si una segunda cirugía está indicada. Muchas veces también hacemos un estudio urodinámico para saber exactamente cómo está la cosa y qué resultado vamos a esperar de esta segunda intervención. El mensaje que quiero que te lleves es este: que una primera cirugía no haya funcionado no significa que no haya solución. El HOLEP puede resolver de forma definitiva lo que otras técnicas dejaron incompleto. Si estás en esta situación, no te resignes, consulta, infórmate y busca un urólogo con experiencia en enucleación con láser. Suscríbete para más información y nos vemos en el siguiente vídeo.